la supuesta desaparición de los mayas al final del período clásico, es decir, hacia los años 800, 850 de nuestra era. Las grandes ciudades mayas que conocemos hoy están ya restauradas, abiertas a la visita al público, como Palenque, Yaxchilán, Bonampak, Toniná, Lagartero en nuestro estado de Chiapas, junto con otros tantos que hay en Tabasco, en el sur de Campeche, Quintana Roo, y en el Petén guatemalteco, como Tikal, ¿no? Calakmul en Campeche, tuvieron una declinación muy drástica, de tal manera que hacia esos años dejó de haber actividad constructiva. Ya no se erigieron nuevos monumentos como estelas labradas donde se retrataban a los gobernantes de cada uno de estos grandes asentamientos, poderosos algunos, otros de menor dimensión, pero integrados a toda una red política, económica, que funcionó durante varios siglos, todo el periodo clásico que va del año 200 aproximadamente al 800, 850 después de Cristo. Entonces todos estos asentamientos, estas ciudades de diversa magnitud, dejaron de seguir evolucionando, de seguir creciendo como lo habían hecho durante todos estos siglos previos. ¿Qué sucedió? Durante muchas décadas del siglo XX se sugirió que había una desaparición de todos esos grupos mayas, pero los estudios, la gran cantidad de investigaciones que se realizan en la segunda mitad del siglo XX y lo que va de este siglo, pues lo que nos está demostrando es que no es que desaparecieran, no es un asunto esotérico ni nada por el estilo, simplemente de que la cantidad de población que existía en esos años, el último cuarto del siglo VIII, 775 en adelante, era muy alta, un índice de población bastante elevado en toda esta región. Hay que recordar que eran ciudades que dependían, su economía dependía básicamente de lo agrícola, herencia que tenemos hoy en día, por supuesto, todo un conocimiento sobre los diversos tipos de cultivos, el maíz básicamente, frijol, calabaza y un sinnúmero más de vegetales. Esto quiere decir que sin agua, evidentemente no hay cosechas. Y igual que vivimos hoy en día con el llamado cambio climático, adversidades en cuanto a las estaciones, ya no es una garantía para el campesino saber que la época de siembra será en tal fecha, porque las lluvias ya empezarán en breve. Ahora ya no se puede asegurar. Entonces es muy probable que en ese pasado, hace 1000 años, hubiese existido un fenómeno parecido. Hubo un cambio de clima. Un tanto cuanto, pues las opiniones son que favorecidas por la actividad humana, porque al haber un gran crecimiento de población, pues son más bocas que alimentar, más tributo que dar al señor gobernante, al llamado ajau, de cada uno de estos asentamientos importantes de estas ciudades, y pues se necesitan más áreas de cultivo, lo cual llevaba a cortar el monte, cortar la selva, con la subsecuente pérdida de la cubierta vegetal. Esto, además de que para ciudades del tamaño de Palenque, por ejemplo, que tenemos 4 kilómetros cuadrados de una continuidad de construcciones, el estuco, la cal con la que se fabrica, y también se usaba de argamasa, ¿no?, de cementante para las construcciones, implicaba quemar piedra caliza. Entonces también se necesitaba una gran cantidad de madera
para poder quemar la caliza y luego con agua, echarle agua súbitamente y se generaba la cal hidratada, y con esa se hacía toda la mezcla. Entonces las actividades de vivienda, preparación de comida en los fogones, calentar las habitaciones en las noches frescas, etc. Esto seguramente llevó a una gran pérdida de esta cubierta vegetal, que estamos hablando de la mitad del estado de Chiapas, equivalente en esa época, buena parte de Tabasco y, como ya comenté, todo el Petén guatemalteco y el sur de Campeche y de Quintana Roo. Son áreas muy grandes, al menos, ¿no? Seguramente toda la península también había esta densidad. Los mayas de esta época tenían una cosmovisión, una forma de ver su organización de su vida sobre este mundo. Ellos pensaban que estaba dividido el mundo en tres regiones. Una inferior, que es el inframundo, en 9 niveles, donde los que morían iban a depositarse según su muerte en uno u otro nivel. El nivel terrestre, el del medio, donde estábamos generando todas nuestras actividades normales en vida, y los niveles celestes, 13 niveles celestes, donde también albergaban una diversidad de deidades, siendo la más importante en el último cielo, Itzamna. Entonces, los gobernantes mayas tenían una obsesión por la contabilización del tiempo. Por eso, igual que todas las demás culturas del México antiguo, desarrollaron sus calendarios, uno de 365 días y el de 260 días, que era adivinatorio, ¿no? Entonces, ahí ellos veían los días positivos, los días negativos, etc. Y estaban dominados por ciertas deidades, cada día, cada periodo. Entonces, entre ellos estaban los que se dedicaban a la lluvia, como Chac, al dios de la tierra, que permitía la fertilización de las semillas y por lo tanto de la vida, etc. Entonces ellos tenían que hacer ciertos sacrificios para halagar a estas deidades y mantener el contacto. Y esto lo hacían básicamente los gobernantes. Se sacaban sangre, se autosacrificaban con una navajilla de obsidiana en la lengua, se rajaban o en la oreja, y la sangre que obtenían se depositaba en un lienzo, en una tela, papel de amate, y luego se quemaba, y el humo fluía hasta los niveles celestes, donde llegaban como tributo hasta a estos dioses, para garantizar el ciclo de la vida, ¿no? Claro que estos cambios climáticos, que no dependían evidentemente de sus creencias, sino de las actividades humanas, pues rebasó las capacidades adivinatorias y de agradecer a las deidades para garantizar que se cumplieran los ciclos. Seguramente las grandes multitudes, dado que la sociedad de esa época era una sociedad estratificada, piramidal, en la cúspide estaba el señor, el gran señor, el gobernante, el ajau. En la capa inferior, pues la gente de la nobleza, aristocracia, equivalente, los militares, los guerreros, los comerciantes, y en la parte más baja, la masa campesina, de la cual se dependía para la vida cotidiana. Esta gran masa campesina creía seguramente en todas las actividades de su gran señor, el ajau, pero seguramente al fallar en todos sus rituales y no poder recuperar los regímenes de lluvias y por lo tanto la fertilidad del suelo y la garantía de su alimentación, debieron haber empezado a presionar. Y no dudamos, aunque esto es tema de seguir estudiando e investigando en todos los sitios arqueológicos, tener datos reales, físicos, de que pudo empezar a haber revueltas, levantamientos en contra de los gobernantes. Esto acabó por desestabilizar, y como se dio en todas las ciudades de la época,
en algunos antes, otros después, según la región geográfica donde se encontraba, que hubiese un poquito más de posibilidades de tener agua todavía, humedad. Empezaron también a verse una cantidad de combates entre estas ciudades por conquistar terrenos fértiles todavía. Pero al dejar de llover, también los ríos empezaron a disminuir su capacidad o incluso a secarse. Hoy, este año, lo hemos visto aquí en el estado. Parte de la laguna de Metzabog se desecó. Parte de los arroyos que están alrededor de Bonampak, por dar un ejemplo, se secaron. El río Lacanja, un afluente del río Lacantún que desemboca en el Usumacinta, bajó drásticamente sus niveles. Si eso lo padecemos ahora, esto podríamos trasladarlo a ese pasado. Esta sequía se prolongó hasta el año 1100, que es cuando empieza nuevamente a recuperar las condiciones de humedad de la región y volver a existir crecimiento de la vegetación típica de una selva como la conocemos hoy. Esto quiere decir que estas sociedades que vivían de la agricultura y dependían del agua, al no haber agua, tuvieron que emigrar a otras ciudades vecinas. No sabemos, lo que sí es seguro que toda esta población no desapareció súbito, sino que debieron haber emigrado hacia regiones que tuviesen mejores condiciones de subsistencia. Ya no podrían ser grandes ciudades, porque eso requiere mucha agua, mucha comida, sino pequeñas poblaciones de subsistencia. Entonces tenemos que en los altos de Chiapas y los altos de Guatemala son los lugares cercanos donde ellos tuvieron que haber podido emigrar, y en ciertos espacios que se salvaron por sus condiciones de cañadas ocultas que garantizaban tener algo de humedad. Eso es lo que se desestabilizó. Por eso es que en la época de la conquista española, toda esta región le llamaban los españoles el desierto, no porque no hubiese vegetación, sino porque no había población, realmente era muy escasa. Toda la gente, como comento, debió emigrar, muchos debieron haber muerto seguramente de hambrunas en este movimiento de masas. Quizá también emigraron hacia la península de Yucatán. Ahí subsistió el sistema maya en buena medida porque no hay agua superficial prácticamente. Son escasos los cuerpos de agua superficiales, como lagunas, como el caso de Cobá, por ejemplo, y 2 o 3 sitios más. Fuera de esto, no hay ríos. Hay agua subterránea. Conocemos los cenotes. El agua estaba garantizada ahí, afortunadamente, a través de los cenotes, las aguadas, las rejolladas, y esto permitió al sistema, a la cultura maya, subsistir, evolucionar hasta la época de la conquista que los españoles conocen y de donde obtenemos mucha información sobre seguramente también cómo eran sus vecinos, hermanos de las zonas de las tierras bajas, entre las cuales se encuentra nuestro estado de Chiapas.